de ser persona, esos derechos nos cubren muchísimo. Así es. ¿Y cómo lo viven ustedes allá en el territorio donde ustedes viven? ¿Realmente los están gozando, disfrutando las personas? Pues la verdad, algunos derechos son violados, ¿sí? Em, Algunos derechos no se respetan como tal, ¿sí? Podemos que los derechos, el derecho a la vida, ese derecho que es tan importante, muchas veces es violado, el derecho al buen nombre, bueno, en cantidad de derechos fundamentales, eh, no, ¿cómo le digo? O sea, no son tan respetados como tal y son violentados. Ok. ¿Jennifer va a hablar? Muy buenos días. Buenos días, Jennifer. Señor, los derechos humanos que estamos, pues son eso de principalmente en la vida, pero alrededor de nuestras comunidades y alrededor de nuestras convivencias, muchos, muchos, pero son violentados, principalmente lo que es la salud, la Sí. vivienda, el agua. Esos son derechos que por lo menos uno como líder instante a instante estamos luchando por eso, para que a las comunidades se le den un mejor servicio, una mejor atención, pero en sí hacen caso omiso, personas que están hablando de esos derechos, caso omiso, entonces nos toca requerir hacer derechos de petición y tutela para generar nuestros derechos, nuestro propio derecho. Y no nos parece porque mire que es una institución donde nos avalan esos derechos a nosotros los seres humanos. Así es, Jennifer, pero recuerden que hoy contamos con un Sistema Nacional de Derechos Humanos que, de acuerdo a la ley, obliga a cada alcaldía, a cada gobernación o a cada entidad del Estado a tener o integrar en su organigrama una oficina, un área o una persona encargada del proceso de derechos humanos, de acuerdo a su competencia. Y que es allí donde debemos acudir para que inicialmente sean atendidas esas solicitudes en materia de derechos humanos. Y de no ser así, pues ya pasarían a hacer uso de los entes internacionales de derechos humanos. Y ya cuando lleguemos a la clase del Sistema Nacional de Derechos Humanos, hablaremos de cuáles son, cómo funciona ese Sistema Nacional de Derechos Humanos. ¿Entendido? Bueno. Entonces vamos a continuar con la explicación del tema. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o de acceso a la información son algunos de estos derechos humanos. Entonces, los derechos son los mismos en cualquier lugar del mundo, independientemente de nuestra posición económica o de religión o sexo, orientación sexual o color de la piel, entre otros. Y como lo decía en el video, estos derechos están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 217A del 10 de diciembre de 1948. Y en esa declaración se contienen los derechos y libertades inherentes al ser humano, al tiempo que se define como la
Proclamación Internacional Básica de los Derechos Fundamentales de todos los miembros de la familia humana. Estos derechos se reconocen como derechos por unas o se caracterizan primero porque son inalienables. ¿Qué pasó acá? Se bloqueó. Porque son inalienables, porque nadie puede desposeer a una persona de sus derechos, ni una persona, ni el Estado. Ni el Estado, ni ninguna otra organización puede anular, arrebatar o negociar los derechos a ninguna persona por ser inherentes, es decir, son esenciales y propios de la persona. No se puede concebir a la persona sin sus derechos. Son universales porque son propios de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, raza, lengua, religión, capacidad económica, entre otros. Son limitados en tanto que los derechos de una persona alcanzan solo hasta donde empiezan los derechos de las otras personas, y también se caracterizan por ser inviolables. Si se entiende que los derechos humanos son inherentes a la persona, pues cualquier persona, esta organización que amenace, ataque o vulnere cualquiera de los derechos está cometiendo un acto injusto que puede ser penado por la ley. Además de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el año de 1966 se firman dos pactos. El primero es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y el segundo es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y hoy ambientales, y entraron en vigencia en el año de 1977. Y en Colombia se integraron estos derechos fundamentales a la Constitución Política en 1991, pero solo hasta el año, pese a que desde el año 89 en Colombia se abrió o se estableció una oficina de observatorio de los derechos humanos, solo hasta el año 2011 se creó la Consejería y el Sistema Nacional de los Derechos Humanos para ejercer una coordinación eh, entre la nación y cada uno de los territorios y las entidades del Estado en materia de vulneración a los derechos humanos y que se puedan hacer reclamaciones ante la violación o vulneración de estos derechos. Bueno, hay unos principios generales en los que se fundamentan los derechos humanos, que son la libertad, la justicia y la paz en el mundo, y se basan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Porque todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos, y dotados como estamos de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. La realización del ser humano libre requiere condiciones favorables para gozar de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que ningún Estado podrá destruir o restringir, y los pueblos tienen derecho a determinar su destino y desarrollo económico, social y cultural. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Para proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad, el medio ambiente, la paz, entre otros aspectos de nuestra dignidad humana. Quienes lo reconocen: Colombia, la Constitución Política del 91 y todos los tratados internacionales que en materia de los derechos humanos el Estado colombiano es parte. Hay unas características esenciales de los derechos humanos: es que son eternos, pertenecen al hombre como parte de la especie humana, son supratemporales, están por encima del tiempo, son universales, son para todos los hombres, son progresivos, porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Permítame un momentico, por favor.
Aló, ¿me escucha? Sí, señora. Ok, gracias. Sí, señora. Bueno, hay unos principios de los derechos humanos que ya les había relacionado antes, que son universales, son interdependientes e indivisibles. ¿Por qué? Porque si se vulnera un derecho humano, muy posiblemente se están vulnerando al mismo tiempo otros, lo mismo que si se gozan o se disfruta uno, se está disfrutando de muchos a la vez. Entonces, están todos correlacionados, son inalienables porque son hacen parte de nuestra esencia humana, son iguales y no discriminatorios, y son progresivos porque una vez reconocidos no es posible desconocerlos. Y cuando hablamos que son iguales y no discriminatorios, tenemos aquí que entonces revisar ese concepto de igualdad desde varios enfoques. El primero es el derecho a la igualdad y no discriminación. Este derecho es un derecho humano que tiene su soporte en el principio de la dignidad entendida esta como igual dignidad inherente de toda persona humana e implica ser tratados con respeto, con consideración y garantías de participación, y prohíbe la discriminación por razones subjetivas o otro, y además este derecho a igualdad está protegida y garantizada por la ley. También está la igualdad relacionada con la ley, y aquí la igualdad ante la ley es un principio jurídico que implica un reconocimiento de las mismas condiciones para todos los seres humanos. En la relación entre gobernantes y gobernados está la igualdad en la ley, que es el reconocimiento de todas las personas en la normativa de la sociedad, sin que existan privilegios de unos sobre otros por sus características propias. Está la igualdad de trato, que significa que frente a circunstancias similares se espera recibir por parte de las autoridades un trato semejante. Y hay una igualdad de oportunidades que se refiere a toda la justicia social, es decir, a que todas las personas tienen el mismo derecho de disfrutar de los bienes sociales y económicos que existen en una comunidad, y como por ejemplo el derecho a la igualdad entre cargos públicos, el derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad material, el derecho a de igual consideración, el derecho a la no discriminación, el trato especial a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, las acciones afirmativas. Y en el artículo 13 de la Constitución se establecen las obligaciones del Estado para garantizar ese derecho a la igualdad como una acción afirmativa que se desarrolla en varias políticas administrativas y legislativas para superar las desventajas. Y el concepto de discriminación fue reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia T098 del 94 y ratificada en el 2012. Aquí dice que eh, la discriminación deberá comprenderse como aquel acto u omisión orientado a limitar o a excluir el ejercicio de los derechos y libertades de una o varias personas, a negar el acceso a un beneficio o a otorgar un privilegio solo a algunas, sin que para ello exista justificación razonable. La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de los derechos fundamentales. Existen, digamos, como tres momentos de los derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, que pues se relacionan los que se firmaron en el año de 1948, que es el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, ni tratos crueles o inhumanas, el derecho a no ser sometido a esclavitud o servidumbre, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho de las personas a ser tratadas humanamente, el de la libertad de circulación, el derecho a un juicio imparcial, la prohibición de las leyes penales o retroactivas, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la intimidad, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, la libertad de opinión y expresión, la prohibición de la propaganda en favor de la guerra y de la apología del odio nacional, racial o religioso, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de contraer matrimonio y formar una familia, el derecho a participar en los asuntos, en la dirección de asuntos públicos, a votar y a ser elegido y a tener acceso a las funciones públicas, el derecho a participar, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Y están el segundo momento,
que es donde se firman el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los DESCA, o derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que ese se refiere el derecho al trabajo, a las condiciones del trabajo, a fundar sindicatos, a la seguridad social, a a la protección de la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y el deporte, y a la esfera de los derechos colectivos. Y está el tercer momento, que es en el año 2007, donde se proclaman los derechos humanos emergentes, donde se reconocen unos derechos a unos grupos poblacionales, se amplían o se extienden los nuevos derechos. Y también se reconoce en ese momento el derecho de que de los pueblos a tener una libre determinación en el uso y de su riqueza y sus recursos naturales, y a la paz y a un medio ambiente saludable. Hay unas obligaciones del Estado, que es la obligación de respetar los derechos humanos, y aquí se entraña la prohibición de ciertos actos de los gobiernos que puedan menoscabar el disfrute de los derechos humanos. Está la obligación de protegerlos, y exige que los estados protejan a los individuos contra los abusos de agentes no estatales, y está la obligación de cumplir con esas medidas positivas de acuerdo a los pactos de los que son parte en materia de derechos humanos, para garantizar que los derechos humanos puedan ser disfrutados por todos. Hay unos mecanismos de protección que están incluidos en los artículos 83 al 94 de la Constitución, donde se establecen varios mecanismos legales destinados para la protección de los derechos fundamentales. Entre esos está la acción de tutela, el habeas corpus, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, la acción popular, la acción de grupo y el habeas data. Como les decía al inicio, en Colombia se creó el Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Y de este vamos a hacer una clase específica para explicarlo. Y también está el tema del derecho internacional humanitario. El derecho humanitario el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional constituido por los principios humanitarios y los tratados internacionales que procuran salvar vidas y aliviar el sufrimiento de los combatientes y no combatientes durante un conflicto armado. Los principales instrumentos legales que constituyen el derecho internacional humanitario son los convenios de Ginebra, firmados en el año de 1949. Son 4 tratados internacionales que hasta agosto del 2006 fueron firmados universalmente y adoptados por los 194 países del mundo. Estos convenios incluyen normas específicas que están diseñadas para proteger a los combatientes, miembros de las Fuerzas Armadas que han sido heridos, enfermos o son náufragos, prisioneros de guerra y civiles, así como personal médico, capellanes militares y personal de apoyo civil de las Fuerzas Armadas. Y hay unos protocolos adicionales que complementan los convenios de Ginebra y amplían esas normas humanitarias. El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad. Sus raíces se remontan a conceptos históricos de justicia establecidos en instrumentos como el Código de Hammurabi de Babilonia, el Código de Justiniano del Imperio Bizantino y el Código de Lieber aplicado durante la Guerra Civil en Estados Unidos. El desarrollo internacional
el desarrollo del derecho internacional humanitario moderno se atribuye a los esfuerzos de un señor llamado Henry Dunant, quien era un empresario suizo del siglo XIX y que en el año 1859 observó las consecuencias de esa sangrienta batalla que se presentó entre los ejércitos de Francia y Austria en Solferino, en Italia, y donde a la retirada de estos ejércitos dejaron el campo de batalla regado de hombres heridos y moribundos. Pese a los valerosos esfuerzos de este señor Dunant destinados a movilizar ayuda para los soldados, miles de ellos murieron. El primer convenio de Ginebra se establece en ese convenio aliviar la suerte de que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña, y fue aprobado en el 12 de agosto de 1949. Aquí este convenio está compuesto por 10 artículos originalmente, pero en el año de 1800 se han, en el año, ¿qué? Ese convenio originalmente tenía 10 artículos, pero luego se ampliaron a 64 artículos que se resumen básicamente para atender soldados, heridos y enfermos, personal, equipos y centros médicos, personal de apoyo civil de los enfermos y heridos que acompañan a las Fuerzas Armadas, los capellanes militares, los civiles que de forma espontánea toman las armas para repeler una invasión. Está el segundo convenio, también fue firmado en el 12 de agosto del 49 y está dirigido a aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Este convenio está compuesto por 63 artículos y se aplican a miembros de las Fuerzas Armadas, heridos, enfermos o náufragos, a barcos, hospitales y personal médico y civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. Y el tercer convenio está conformado por 143 artículos que establece que los prisioneros de guerra deben recibir trato humanitario, alojamiento adecuado y alimentos, vivienda, vestimenta y atención médica apropiados. Además, sus disposiciones establecen pautas sobre el trabajo, la disciplina, la recreación y los juicios penales a los que se someterán a los prisioneros. Los prisioneros de guerra incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas, a las milicias voluntarias, incluidos los movimientos de resistencia, los civiles que acompañan a las Fuerzas Armadas. Y en el cuarto convenio está compuesto por 63 artículos y está dirigido a la suerte que corren los heridos, los enfermos y... Ay, perdón, estoy en el segundo, en el tercero. El cuarto convenio. Está compuesto por 159 artículos y está centrado por su función es brindar a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Pues abarca a aquellos civiles que se encuentran en zonas de conflicto y territorios ocupados y gozan de la protección, pues que está inmersa en esos 159 artículos del cuarto convenio. Hay un artículo, el artículo 3, que está común en todos los 4 convenios sobre conflictos armados no internacionales. Los 4 convenios de Ginebra contienen un artículo, en el artículo 3, que es idéntico en ellos, que amplía la protección general a los conflictos no internacionales. En virtud de ese artículo,
Quienes hayan depuesto las armas o las personas que se encuentren fuera de combate por enfermedad o heridas deberán ser objeto de trato humanitario sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. Y en particular este artículo pues prohíbe los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas las formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios, la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Y aquí es bueno aclarar que hay una diferencia entre el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, porque son dos cuerpos de normas distintos pero complementarios. Ambos se ocupan de la protección a la vida, la salud y la dignidad de las personas, pero el derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que el derecho internacional de los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como de guerra. ¿Por qué? Porque cada país, uno de los países que firmó el Pacto Internacional de los Derechos Humanos, pues está obligado a incorporarlos a su normativa de cada estado y a crear los sistemas necesarios y los componentes necesarios para el goce y disfrute de los derechos humanos. Por eso se dice que la internacionalización de los derechos humanos. Hay unas poblaciones de especial protección constitucional, como es el grupo de niñas, niños y adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, la población en condición de discapacidad, las víctimas de la vulneración de los derechos humanos o de procesos de violencia, los indígenas, la población afrodescendiente, las comunidades rom o gitanas, la población LGBTI y la ciudadanía en general. Ha sido nuestro tema de hoy. Quiero saber si tienen alguna pregunta, quieren complementar el tema. Héctor, Eila, Stephanie, Jennifer. Héctor, presente. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o quieren complementar el tema? No, profesora, gracias. No hay problema. Ok, entonces les agradezco mucho su asistencia y los espero en la clase de mañana, que vamos a desarrollar el tema de derechos civiles y políticos y mecanismos de participación ciudadana. Que tengan buena tarde. Buena tarde. Listo. Gracias. Sí. De nada.
siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right that I think just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Okay, so we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia, insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron.
Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.